Gloria al Señor. La segunda parte de la compasión en acción que hemos estado viendo, hermanos, está a partir del versículo 18 al 50 en Lucas capítulo 7. El tercer personaje que vemos en este capítulo es Juan, el que por oficio tenía bautizar a las personas. Juan el Bautista, hermanos, es el que se paraba y le gritaba a las personas: arrepiéntense, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Es decir, deja de hacer lo que has estado haciendo. Por favor, cambia de mentalidad, cambia de tu forma de actuar, cambia de tu forma de sentir, cambia tu forma de pensar, arrepiéntete. Deja de hacer todo lo que antes hacías y ven a los caminos del Señor. Juan el Bautista, hermanos, es aquel mismo que le dijo a las personas cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios. También le dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, hermanos, es aquel que habían mandado al inicio para que fuera a abrir camino para que viniera el Señor. Juan el Bautista es primo de Jesús, hermanos, según la carne. Y Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo cuando estaba adentro del vientre de la madre de él, Elizabeth. Dice que María, hermanos, llegó a visitar a su pariente Elizabeth, y cuando ella la saludó, dice que el niño que llevaba por dentro dio vueltas, porque en ese momento recibió el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén, hermanos. Quiero decirle que este Juan el Bautista es el que estaba dedicado a ir adelante. Fíjense que cuando un rey, hermanos, casi siempre los reyes están en las colinas, en la parte de arriba, y el pueblo está en la parte de abajo. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, el rey dice un día: voy a ir a ver a mi pueblo. Voy a salir a ver cómo está y ayudarle en las enfermedades. Voy a bajar de donde yo estoy y voy a ir a ver cómo están sus finanzas. Voy a ir a ver cómo les están llevando por los enemigos que los atacan. Yo soy el rey de este pueblo, yo los voy a ir a ver. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero antes de que el rey llegara a la ciudad, iba alguien adelante. ¿Me está poniendo atención? Sí, iba alguien como una especie de un bufón. Y este llevaba bombo, hermano, pegándole, boom, 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 platillos, pss, pss, pss. Gritaba, anunciaba con un megáfono, diciéndole a todo el mundo: salgan, salgan de sus casas, porque el rey, ¿cuántos dicen amén? El rey viene a ver al pueblo. Y todo el mundo empezaba a salir de las casas y empezaban a hacer camino para que el rey pasara en medio de ellos y todos poder saludar al rey. Así que ese Juan el Bautista es el que hizo ese trabajo. Él vino antes que Jesús, hermanos, pero no era él el enviado, no era él el Mesías. Él vino antes que Jesús, pero para enderezar el camino, para decirle a las personas: arrepiéntanse. ¿Cuántos se pueden arrepentir? Arrepiéntanse, dejen de hacer eso, porque el reino de los cielos está cerca. Denle un aplauso al Señor. Amén. Haz frutos dignos de arrepentimiento, gritaba Juan el Bautista. También él les decía: bautícense y tendrán una nueva vida. Y eso es lo que la gente llegaba al río Jordán, hermano, hacían muchas filas para que lo bautizaran. Llegó Jesús donde él y le dijo, cuando él lo vio, hermano, le dice: no, yo necesito que tú me bautices a mí. Jesús, por el gran trabajo, la gran labor que Juan había desempeñado, hermanos, le dijo él: no, espérate, tenemos que hacerlo de esta manera para que se cumpla con toda justicia. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El Señor, mostrando humildad también en eso, necesitaba el que no conoció pecado nunca bautizarse. No lo necesitaba, pero lo hizo para que se cumpliera con toda justicia. Lo hizo para darnos un ejemplo a nosotros. Diga nosotros. Si Jesús, sin pecado y no conoció pecado, se bautizó, ¿cuánto más yo? Que me he equivocado y que he cometido tanto pecado. De hecho, David dice que en pecado fue engendrado por sus padres. Entonces, todos necesitamos venir al bautismo. Diga bautizo. En el nombre de Jesús, hermanos. Ahora este Juan que había hecho todo lo que había hecho, ahora este Juan que había hablado de la forma que hablaba, ahora que él le había dicho, hermanos,
A Herodes le había dicho él: ¿sabes qué? Deja esa mujer, porque esa mujer que tienes no es tuya. Tú estás en adulterio, tú estás en pecado, tú estás en fornicación. Y dice que la mujer, Herodias se llama esa mujer, hermanos, se sintió tan aludida, le daban ganas de salir corriendo y agarrar a Juan, hermanos, y estrangularlo, pero no lo pudo hacer de esa manera, hermanos. Dice que la hija de ella, que se llamaba Salomé, hizo un baile exótico y erótico para Herodes, hermanos, y entonces le dijo: pídeme lo que quieras, que aún la mitad del reino te entrego a ti. La mujer, ya habiendo hablado con su madre, Herodes, le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿A causa de qué? Diga: por decir la verdad. Por eso Pablo un día le dijo: ¿acaso me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? La verdad le va a doler a muchas personas. Eso sí, diga la verdad con amor. Diga: con amor. Necesitamos decir la verdad con amor. Entonces mandaron a apresar a Juan el Bautista porque le iban a volar la cabeza, lo iban a decapitar por decir la verdad. Y hoy Juan está preso. Él estaba en angustia, hermanos. Quizás él se sentía en soledad. Él no sabía qué iba a pasar. Pero vienen los discípulos a contarle, a decirle: Jesús sanó al siervo de un centurión. Jesús también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y dice que le cuentan los discípulos, le dieron las nuevas de todas las cosas que estaban sucediendo. Entonces llamó Juan a 2 de sus discípulos y les dice: vayan donde Jesús. Vayan donde Él y pregúntenle: ¿eres tú el que debemos de esperar o esperamos a otro? Jesús, hermanos, hizo algo maravilloso. Pero vea usted, estas personas le preguntan a ellos y le dice: es que ¿sabes qué? Juan tiene mucho tiempo en la cárcel. Y si tú ayudaste al siervo del centurión, si tú resucitaste el hijo de la viuda de Naín, yo creo que también lo puedes sacar de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si resucitó a alguien de la muerte, ¿será que hay algo imposible para el Señor? ¿Verdad que no? Entonces nosotros creemos, Jesús, que ellos venían con esa intención. ¿Será que tú puedes hacer algo por Juan? Juan está en la cárcel, Jesús. ¿Será que tú puedes hacer algo por tu primo? ¿Será que tú puedes hacer algo por aquel que anunció que tú venías? Como que Jesús se había olvidado de él. ¿Alguno de vosotros se habrá sentido así alguna vez? No tengo respuesta del Señor. Estoy en esta dificultad, estoy en este problema y Jesús no hace nada. Pero no era así, hermanos. El Señor estaba haciendo todo para lo que había venido. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él le dice de la siguiente manera: díganle a Juan que soy yo. ¿Dijo así Jesús? ¿Verdad que no dijo eso? Díganle a Juan de la siguiente manera: sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista, y le dijo: id, hagan saber a Juan lo que han visto y han oído. ¿Alguien me está poniendo atención? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Haciendo el trabajo al que Él había venido: a sanar, a restaurar, a dar vida a los muertos, a traer salud a demonios, a dar provisión a los necesitados. El Señor estaba perdonando pecados también. Denle un aplauso al Señor. Ese es el trabajo que Él había venido a hacer a este lugar. Pero Juan no podía ver eso. Juan estaba en una cárcel. ¿Está conmigo? Él estaba en una cárcel. Juan no lo podía ver, pero el Señor le manda a decir: sí soy yo. No le dice esas palabras, sino que lo hace con hechos. ¿Cuántos le gustan más los hechos que las palabras? ¿Verdad que es mejor tener hechos que palabras? Juan no lo veía, a pesar de que él era un gran profeta. De hecho, el Señor dice en el versículo 28 de la siguiente manera: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El Señor se expresa de esa manera de Juan, un gran profeta, muchas cosas. El Señor pasa 400 años en silencio, de lo último de Malaquías a cuando empieza el Nuevo Testamento pasan 400 años, y cuando el Señor empieza a hablar nuevamente por medio de Juan, una gran persona que el Señor utilizó, hermanos, para hablarle a su pueblo. Jesús dice: no hay mayor profeta que Él. A pesar de todo eso, Juan estaba a punto de tirar la toalla. Juan se sentía solo, se sentía triste, se sentía olvidado.
no es el único de los profetas que le pasó eso. De hecho, Moisés estuvo a punto de renunciar en alguna oportunidad porque el pueblo era algo rebelde. No dije que usted, yo dije el pueblo de Israel, algo rebelde. También Elías estuvo a punto de renunciar una vez porque una mujer llamada Betsabé le había mandado a amenazar a Elías. Y se fue a esconder Elías, hermano, porque le tuvo miedo a esta mujer. Jeremías, de hecho, hermano, le dice que no quería volver a hablar de la palabra de Dios. Pablo, hermano, estuvo a punto también de querer renunciar. Es normal que las personas sientan algún tipo de soledad, de tristeza, de angustia, de desesperación, de desconfianza, y lleguen a pensar: ¿será que Jesús no me oye? ¿Será que el Señor se ha olvidado de mí? ¿Será que no me ve la situación que estoy viviendo? ¿Será que Él no sabe? Quizás nadie le ha dicho, quizás no escucha mi oración. El Señor escucha todas las oraciones de todos nosotros. Cuando usted crea, hermanos, que está en el peor momento de su vida, cuando usted tenga aquel lloro, cuando usted tenga aquella necesidad, ahí está Jesús con usted. Ahí está el Señor obrando, hermanos. Cuando usted cree que todo está perdido, ahí está el Señor con usted. Juan no fue la excepción. Él era un humano igual que nosotros. Amén, hermanos. Y él no fue la excepción en sentir eso, pero él hizo lo mejor que cualquier persona puede hacer: mandar a preguntarle a Jesús. ¿Cuánto le han preguntado a él? Se puede arrodillar, usted puede orar, usted puede clamar al Señor, usted puede rogarle al Señor. No hay nada de malo que usted le ruegue al Señor, en que usted le pida al Señor que traiga esa paz que usted tanto anhela, esa vida tan atribulada, en todas las situaciones, en todas las adversidades que se le han presentado. Solo Jesús da paz en medio de la tormenta. Nuestro buen Dios, hermanos, que todo lo puede, Él le mandó un consuelo, diga consuelo, a Juan el Bautista. Mandó a decirle con sus discípulos que Juan había enviado, hermanos. No le mandó a decir un simple sí, o no le dio una cátedra de teología hablando de todo el Antiguo Testamento, sino que en ese momento empezó a sanar a muchos de enfermedades, les empezó a quitar plagas, les empezó a sacar malos espíritus, y aquellos que estaban ciegos, el Señor les empezó a devolver la vista. Milagro tras milagro tras milagro. Jesús le envió a decir: fe, Juan. ¿Cuántos pueden decir fe? Fe. No, pero como que ha comido. Fe. Fe. O dígalo como hombre. Fe. Fe. Fe, Juan. No te preocupes, Juan. Ten fe. Yo estoy haciendo algo. No te preocupes que tu casa no te la van a quitar. No te preocupes que el dueño de la casa no te va a ir a sacar. No te preocupes que esa enfermedad tiene cura. No te preocupes que en esa tristeza ahí estoy yo contigo. No te preocupes que si no tienes dinero, yo soy tu proveedor. Ten fe. Grite fe. No desmayes en los últimos momentos, que aunque no lo puedas ver, primero vemos, perdón, sí, así es. Primero vemos y después creemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, primero creemos y después vemos. Denle un aplauso al Señor por eso. Y Juan, hermanos, creyó y tuvo paz en su corazón. Siempre lo decapitaron a Juan, pero tuvo paz y dijo: yo vine a cumplir lo que se me había encomendado. A partir del versículo 36 en adelante se encuentra una historia, hermanos, que merece toda la atención para un mensaje completo. Pero habla de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice que uno de los fariseos, en una de las sectas de los judíos en aquel entonces, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los helenitas, los celotes, hermanos, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, diga a sus pies,
que llorando la mujer comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. Era una costumbre en esos días, hermanos, que los vecinos merodearan las casas para lograr ver desde fuera quién era el invitado importante que había llegado a esa casa que estaba en ese lugar. Y en muchas veces ellos podían ver por las ventanas, ellos llegaban por las puertas y estar viendo quién es el invitado importante que ha venido hoy. Todo el pueblo se veía alerrestado, hermanos, todos estaban una gran bulla porque Jesús había llegado a ese lugar. ¿Se acuerda que Jesús viene entrando en la ciudad cuando la viuda de Naín viene saliendo de la ciudad? Jesús entra al lugar, hermanos, a esta ciudad, y todo el mundo empieza a preguntarse quién es ese invitado tan importante que Simón de la secta de los fariseos tiene en la casa de él. El Señor no solo aceptó la hospitalidad de los publicanos y de los pecadores, como mismo los fariseos lo acusaban y decían: solo anda con pecadores, solo anda con prostitutas, solo anda con publicanos. Pero también el Señor fue a la casa de fariseos. Ellos, también los fariseos, diga, también ellos, ahora diga, también nosotros necesitaban la palabra de Dios. Amén. También ellos la necesitaban, la palabra de Dios, ya fuera que lo reconocieran o que no lo reconocieran, pero Jesús también les anunció a ellos. Creemos que la invitación de este Simón el fariseo fue sincera, hermanos. Fue sincera, y lo invitó a su casa y le dijo: por favor, ven a mi casa, quiero que vengas y quiero comer contigo, quiero darte un gran banquete. ¿Cuántos quisieran dar un gran banquete al Señor? Quiero darte lo mejor de mí, Jesús. Ven a mi casa. Yo he oído mucho de ti. He oído de los milagros que tú haces. Yo quiero tenerte en mi casa. ¿Cuántos quisieran Jesús en su casa? Amén. En casa de Simón el fariseo, ya que era a puertas abiertas, hermanos. Las personas de la ciudad tenían la oportunidad a veces de entrar y de disfrutar del banquete que había para el invitado, y hasta poder llegar a hablar con el invitado. En ciertas oportunidades ellos tenían ese honor o ese privilegio que se les daba. Eso explica, hermanos, cómo es que esta mujer, diga, por detrás. Esta mujer llegó por detrás a donde estaba Jesús. Él llegó por detrás, hermanos. Muchos podían comer, muchos podían sentarse con ellos. Esta mujer que no estaba invitada, ¿me está poniendo atención? Esta mujer no estaba invitada a este lugar. Simón el fariseo había invitado a Jesús, pero no a una pecadora. Esta mujer que no estaba invitada, hermanos, ahora se hacía presente. Los rabíes judíos, hermanos, no hablaban con mujeres en público. Ellos no hablaban con mujeres en la calle, para nada. Mucho menos comían con ellas en público. Una mujer como esta, hermanos, no iría a ser bienvenida nunca en la casa de un fariseo. Los fariseos se llevaban o tienen la costumbre ellos de decir que eran tan, pero tan ortodoxos, religiosos 100%. Pero a esta mujer que no era bienvenida en la casa de Simón el fariseo, Jesús le dijo: tus pecados son perdonados. Había algo que sucedía, hermanos. Una mujer arrepentida que había aceptado ahora que Jesús estaba ahí, y la única forma que ella encontró de agradar al Señor fue llevar este bote de alabastro, hermano, donde llevaba un perfume carísimo, el cual equivale al trabajo de un año para poderlo comprar, ahorrar un año, no gastarse dinero durante un año, comprarlo, llevarlo, quebrarlo y ponerlo a los pies de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan del culto de primicias y promesas? La mujer aceptó que ella era pecadora y dio muestras visibles de su arrepentimiento. Ella llegó llorando, llegó por detrás, no dijo: aquí vengo, recíbanme. Para nada. Ella llegó humillada,
a los pies del Señor. Si usted revisa la armonía entre los evangelios, se va a dar cuenta, hermanos, de cómo este evento marca mucho. El Señor Jesucristo había lanzado una invitación diciendo: vengan a mí y yo les daré descanso, yo les daré reposo. Es muy probable que esta mujer haya escuchado esas palabras, y cuando se dio cuenta, hermanos, de que Jesús estaba en esta casa, ella no perdió oportunidad y llegó a los pies de Jesús. Las lágrimas, la actitud de humillación que ella tenía, era algo bien costoso, el bote de alabastro con perfume, pero era más valioso las lágrimas y el arrepentimiento que ella mostró ante el Señor. Eso hablaba de un cambio en el corazón de ella. Eso es la mujer. Pero el otro que estaba ahí también, hermanos, a ese yo le llamo el anfitrión. Diga anfitrión. Yo le llamo el anfitrión criticón. Sí, porque este Simón, hermanos, estaba apenado por él mismo y por todos los invitados. Que él dice la siguiente manera: si este fuera un profeta, supiera quién es la mujer que ha entrado y le está besando los pies. Pero como aquí ya analizamos y aprendimos una vez que uno de los atributos de Jesús, de Dios, es de que Él es omnisciente y Él lo sabe absolutamente todo. Cuando dicen amén. Entonces, sabiendo, hermanos, eso, Jesús hace algo al respecto. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Jesús dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ninguno de los dos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón contestó de la siguiente manera: pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Pusieron atención? Jesús le dijo: rectamente has contestado, porque el que se le perdona más ama. Pero cuando hay personas que sentimos: no, si yo no he hecho nada malo, si yo me porto bien, yo cumplo los 10 mandamientos, yo no tengo de qué pedir perdón, si yo no le he hecho mal a nadie, siente que le perdona poco. Es como un hijo cuando se tomó la última Coca-Cola que había en la refrigeradora y llega y dice la mamá o el papá: y la Coca-Cola que yo había dejado, yo me la tomé. Pero cuando llega la mamá y dice: ¿a dónde está el pollo rostizado que compré y la Coca-Cola de 2 litros? Yo me lo comí y me la tomé. ¿A quién se le perdona más? ¿Al que tomó solo la soda o al que comió todo? Y el papá o la mamá lo perdona. El hijo dice: gracias, mamá, qué buena mamá tengo yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando siente: no, pues es que a mí no me perdonó nada, si una coca era 50 centavos, vale, eso no es nada. Si quieres lo devuelvo, tenga, mamá. Siente que no le perdonó nada, siente que la mamá poquito lo quiere y él va a querer poquito a la mamá. Pero cuando aquel que debía 500 denarios, hermano, dice: wow, 500 denarios, hermano, eso equivale a $5,000 hoy en día, dice, y me perdonó la deuda. Esa persona ama al Señor. Esa persona está agradecida con el acreedor. Esa persona dice: ¿de verdad? ¿En serio? No le pago nada, no me va a andar cobrando después, no me va a mandar citatorio a un juzgado, no más, no le cobro, se lo perdono. La persona está agradecida con ese acreedor. Cuando dicen amén. Pero cuando son 50 pesos, espérense, mañana voy a conseguir y se lo pago. No ama porque no siente que se le ha perdonado mucho. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esos momentos, hermanos, Jesús no había dado palabras todavía proféticas en exhibición, y al permitir que una mujer pecadora llegase a él, y según Simón no discernir quién era, según Simón, porque Jesús sí sabía quién ella era. Para Simón, Jesús quizás no era profeta. ¿Cuántos están de acuerdo con Simón el fariseo?
Diga, ninguno. El verdadero problema de Simón era la ceguera espiritual. Él no podía verse a sí mismo de todos los problemas que él tenía. Amén, hermanos. Es que es bien fácil ver los problemas de otros. Es bien fácil que usted critique a la hija de otro. Es bien fácil que usted critique al hijo de otro. Es bien fácil que critique al esposo de otra mujer. Jesús le dice, primero mirad, que se quite ¿qué? Que está en tu ojo. Usted puede imaginar una viga. O sea, esa viene de por allá, donde empieza la casa, hasta allá. Grandísima la viga que está en tu ojo, dice Jesús. Pero Simón el fariseo no podía ver eso. Él solo estaba viendo los pecados de la otra. No podía tampoco ver a Jesús. Él no sabía quién estaba enfrente de él. Era fácil, por lo tanto, para él decir, esta mujer es pecadora. Pero era imposible para decir, yo también soy pecador. Amén. Simón pudo decir, ella es pecadora, pero nunca dijo, yo también soy pecador. Para él era bien fácil criticar a otros. Jesús probó a todos ser un profeta por leer los pensamientos de este anfitrión criticón y revelarlos. La parábola no se refiere a la cantidad de pecado en la vida de una persona, pero sí se refiere a la conciencia del pecado en el corazón de esa persona. ¿Cuánto pecado debe tener una persona para ser perdonada? Unos dicen, yo no he matado a nadie, pero a mentir. Y para el que da los mandamientos, matar y mentir están al mismo nivel. Entonces dicen amén. El perdón, hermanos, como decía la hermana hoy, es un regalo, es el milagro más grande que Jesús puede darnos a nosotros por medio de la gracia de Él. La deuda ya fue pagada por el Señor Jesucristo. La mujer aceptó ese regalo gratuito que solo Jesús puede dar, que es la salvación. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. La mujer, hermanos, ella hizo todo lo que tenía que hacer para encontrar la salvación. ¿Cómo es que esta mujer viene a ser salva? Porque ella se arrepiente de sus pecados y puso su fe en Jesús. ¿Cómo supo ella que en verdad estaba perdonada? Porque Jesús literalmente se lo dice. ¡Qué tremendo! Jesús literalmente le dice a ella, hermanos, eso. Le dice en versículo 50 a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuántos quisiéramos tener paz? Hermano, yo irme en paz y llegar a la casa y no volver a gritar con mi esposa ni con mis hijos. Qué bonito sería eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren de esa paz? Esa paz solo Jesús la puede dar. Esta mujer tenía la seguridad, hermanos, porque Jesús mismo le había dado las palabras, ve en paz, tu fe te ha salvado. Cuando el Señor Jesús, escucha esto, hermanos, cuando el Señor Jesús sanó al siervo del centurión, hizo un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor Jesús llegó ante la viuda de Naín y le dijo, no llores más, ¿se acuerda de eso? No llores más. Y le dijo al muchacho que se levantara, y el muchacho que estaba en el féretro se levantó con vida. Ese es un gran milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mayor milagro de todos es la salvación, el perdón de pecados que Jesús le da a esta mujer pecadora. Denle un aplauso al Señor. Este mismo regalo está para usted. Usted solo necesita recibir la salvación del Señor. Usted tiene que creerlo por fe. El Señor la va a salvar. En este capítulo 7 que hemos estado analizando, el Evangelio de Lucas, el milagro más grande que se da no es ni sanar, no es ni resucitar, sino que el milagro de la salvación que el Señor ofrece. Simón, hermanos, el criticón, estaba ciego a la mujer y ciego a él mismo. Simón vio el pasado de la mujer, pero nunca pudo ver el futuro de esta mujer. Jesús sí vio el futuro. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Denle un aplauso al Señor. 1 Corintios 2:8.
Jesús le ofrece perdón de pecados. En ningún otro usted va a hallar salvación. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre. Diga, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted necesita la salvación para su vida. Crea y conviértase al Señor Jesucristo. Si usted nunca ha venido al arrepentimiento, yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie y que cierre sus ojos. Póngase de pie, por favor. Vamos a tener algo especial en este momento. Todos, desde el predicador hasta los que estamos de ese otro lado, todos nos hemos